Bueno, buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña el doctor Aragón y la hermana Patti, ¿verdad? Este es un podcast que lo hemos querido realizar junto con el doctor. Queremos más que todo pues dar a conocer acerca de lo que son los tumores de cabeza y cuello, pero qué más importante que conocer la experiencia a viva voz de alguien que ha vivido esta terrible enfermedad. Conocer desde el inicio, desde sus síntomas iniciales, ¿verdad? Desde todo el proceso que vivió con los diferentes médicos hasta llegar a este momento. Desde el momento en que se descubrió la enfermedad al momento actual en donde, según los últimos estudios, ya no hay enfermedad. Todo ese paso, todo ese proceso por el cual vivió. Doctor Aragón, no sé si nos pueda platicar acerca un poquito de epidemiología de los tumores de cabeza y cuello. Sí, claro, con gusto. Gracias por la invitación. Creo que es un espacio que sirve para la conciencia de la población porque en la actualidad el cáncer de cabeza y cuello hace 2 décadas representaba la tercera causa de cáncer a nivel mundial. Sin embargo, desde hace 10 años es la sexta causa de cáncer a nivel mundial. Significa que muchas de las enfermedades nuevas que tienen más estudio, que tienen más incidencia, pues es multifactorial el cáncer de cabeza y cuello, pero bien importante esto porque al menos en la consulta nosotros como oncólogos, 2 o 3 pacientes se tratan de tumores originados en esta área que tiene que ver de la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces yo pienso que es una conciencia importante porque no es una enfermedad que se menosprecie. Para nosotros los oncólogos es una lucha constante porque es un cáncer que se debe de tratar de múltiples formas. La mayoría de las veces son combinaciones de tratamientos que tienen que ver todas las áreas de la oncología. Hablamos de cirugía oncológica, radioterapia, quimioterapia. Y creo que esto es importante que lo sepa la población porque ya en la época actual, como oncólogos no podemos tratar una enfermedad únicamente por una especialidad. Debemos de implementar, o es lo que se debe de hacer, un manejo múltiple de la enfermedad con ganas de garantizar buenos resultados en el paciente, individualizar cada caso y sacar adelante al paciente dependiendo de sus condiciones en el momento en donde se haga el diagnóstico, ¿no? Entonces, pienso yo que sí es algo importante, no es algo menospreciante, es una enfermedad latente en nuestros pacientes salvadoreños y también es bien importante que reconozcamos que de 10 pacientes con un tumor en el área de cabeza y cuello, 5 o 6 se van a presentar en etapas donde la cirugía ya no solamente es parte de su tratamiento. Un tumor que ya probablemente de su inicio con siembras, hablamos a siembras en el cuello, ¿verdad? Y en algunos pacientes con siembras fuera del área de la cabeza y el cuello. Ya estamos en contexto metastásico, en donde probablemente las opciones terapéuticas también sean un poco más reducidas o las expectativas de los tratamientos sean un poco más limitados. De los sitios de cabeza y cuello, ¿cuál es el que más frecuente vemos en nuestra práctica y según los datos de estudios epidemiológicos? Porque aquí en el país es muy poco lo que epidemiológicamente podemos, digamos, consolidar, pero las estadísticas casi que son similares a nivel mundial con el país. Sí, Pero claro. ¿cuál es el sitio para que la población esté enterada? ¿Cuál es el sitio más frecuente de los sitios de cabeza y cuello? Claro. Bueno, normalmente para fines oncológicos nosotros dividimos el cáncer de cabeza y cuello dependiendo del lugar en el área de la cabeza y el cuello donde se origina. El 60% de ellos van a ser en la boca. Así. Entonces ahí hablamos de lengua, paladares, encías, labios. Muchas veces pacientes que pasan desapercibidos ciertas llaguitas que salen en la parte interna de los labios y por mucho tiempo y con crecimiento progresivo. Entonces ese es prácticamente el 60% de nuestros cánceres de cabeza y cuello. El restante lo incluye el órgano de la voz y ahí hablamos la laringe. Ahí estamos hablando de cuerdas vocales, el órgano que nos permite hablar, que nos permite respirar. Y el restante va a ser dependiendo de las diferentes áreas, senos paranasales, nariz, garganta. Y eso es bien importante también porque mucho del aumento de los cánceres de cabeza y cuello en la actualidad son por aparecimientos de tumores en amígdalas, fosas amigdalinas, garganta, ¿vea? Que son áreas
difíciles de estudiar porque no son áreas que nosotros podamos evaluar directamente, pero que en los últimos 10 años están haciendo que estos tipos de cánceres aumenten los números a nivel global de cáncer de cabeza y cuello. Hay muchos factores de riesgo que nos pueden llevar al desarrollo de esta enfermedad. Se habla del tabaquismo, del etilismo, como los más comunes, los más frecuentes. Pero sí hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué me puede decir acerca de lo que es el virus del papiloma, Sí, claro. o de otros factores, muchos tóxicos que pueden haber en el ambiente, en áreas de trabajo, ¿verdad? Entonces, porque la parte hereditaria también, ¿verdad? Que es importante tomarla en cuenta. De estos otros factores, ¿qué nos puede hablar, doctor? Sí, bueno, creo que aquí es importante porque ya vamos a tener la experiencia de alguien, de una paciente en vivo, y eso es, ella nos va a contar más a fondo, pero es bien importante recordar, el 90% de los cánceres de cabeza y cuello son secundarios a tabaco y alcohol. Y si el paciente usa esas dos sustancias tóxicas al mismo tiempo, las probabilidades de un cáncer en el resto de su vida se cuadriplican. Eso significa 4 veces más riesgo de una persona normal para el aparecimiento de estos tipos de tumores. Sin embargo, desde hace 20 años, el 70% de los pacientes que presentan tumores en el área de la garganta son de virus a la infección por virus de papiloma humano. Y eso es muy importante porque hablamos de otro factor. Hablamos de virus que normalmente se transmiten por relaciones de sexo oral, ¿verdad? Desprotegido. Y pues eso hace que en algún momento de la vida esas células queden expuestas, el virus penetra en nuestro organismo, por diferentes circunstancias se va a desarrollar en algún determinado momento y esto nos va a ocasionar a la larga un cáncer en el área de la garganta. Otro de los factores que nosotros hemos visto también es en nuestros pacientes latinoamericanos, y una pregunta bien importante, porque da la casualidad que los cánceres de cabeza y cuello son muy frecuentes en los pacientes de entre 60 a 70 años. Y específicamente hablando del cáncer de boca, que dijimos que representa en el área de cabeza y cuello el 60%, la mayoría de nuestros pacientes latinoamericanos asumen el aparecimiento de llagas en la lengua, en la encía, en el labio, por mal acoplamiento de prótesis dentales. Y otro factor también importante inherente a esto es el pobre aseo de la cavidad oral de la boca de nuestros pacientes. Son circunstancias que a la larga pueden predisponer a infecciones crónicas, y estas infecciones crónicas en el lapso de 10 años desarrollar pequeñas llaguitas, ulceritas que se transforman en cáncer. Creo que también eso es importante. Ahora, existen otras causas. Muchas veces no conocemos la causa en sí de un tumor y entonces nosotros asumimos que son por alteraciones genéticas que ocurren desde el momento de nuestra concepción, que por algún factor, en algún determinado momento de nuestra vida, pueden predisponer al aparecimiento de lesiones. Sí, como vemos es bien importante conocer estos factores, pues porque muchos de los factores los podemos nosotros cambiar, los podemos modificar, Claro. los podemos identificar. Yo me acuerdo también que se hablaba mucho de lo que era el herpes y que las llaguitas y que el médico daba analgésicos, antibióticos y esas llaguitas pues al final pues terminaba en una úlcera y esta úlcera era un cáncer. Bueno, gracias hermana Patti por estar acá Gracias por tenerme. acompañándonos. Yo sé que una cosa es lo que nosotros hablamos, lo que estudiamos, pero otra cosa es lo que el paciente vive, ¿verdad? Sí. Lo que el paciente pasa por este proceso. Así que su experiencia es muy importante para nosotros los médicos porque nosotros queremos el mejor resultado oncológico, ¿verdad? En caso del doctor, él quiere una cirugía en la cual pueda retirar toda la enfermedad, pero que funcionalmente el paciente quede bien, sin secuelas. En el caso de la quimio y la radio, igual queremos proporcionar un tratamiento en donde el paciente no tenga mayores complicaciones y secuelas. Pero hablando de los factores de riesgo, ¿usted, hermana, se identifica con alguno de los factores? O cuéntenos cómo, si en su familia, si usted está expuesta a alguno de todos estos factores, algún químico, al humo del tabaco, porque acordémonos que no necesariamente es que el paciente fume, sino que también puede estar el que se llama el fumador pasivo, el que está en su trabajo o hay veces que hay familiares en el hogar que fuman, ¿verdad?
se identifica con algo que hemos hablado? Cuéntanos ahí acerca de todo esto. Pues a la verdad, cuando yo lo visité la primera vez al doctor Aragón, él me explicó la situación y las primeras preguntas, vea, usted bebe, usted fuma, y lo que conlleva todo, y nuestra sorpresa fue que no. Siempre tuve una vida normal, si se le puede llamar así. Hasta la fecha todavía uno piensa a dónde se originó, qué fue, pero realmente nunca estuve tampoco expuesta a fumadores, así, tal vez en una etapa, un día, qué sé yo, pero no algo muy consistente, la verdad que no. Sí fue una sorpresa, entiendo yo que cuando me hicieron las primeras biopsias, daba a conocer que ya iba a una etapa bastante avanzada, lo cual entendí yo en esa vez que ya tenía varios días de tenerlo, de andarlo, y no me había dado prácticamente cuenta que lo tenía, sino hasta un momento en donde yo me mordí la parte de donde me han operado y yo vi que esa llaguita la traté como un fuego, Sí. algo normal, una llaga que le puede llegar a uno. Mi sorpresa fue cuando yo ya comencé a usar enjuagues de todo tipo y yo vi que empeoraba, porque a mí lo que me alertó más aún fue el dolor. Yo anduve con dolor casi 5 meses. 5 meses. Prácticamente digamos que su síntoma inicial fue el aparecimiento de la llaguita Correcto. y digamos al mismo tiempo apareció el dolor. Sí, al mismo tiempo, porque la misma llaga en la lengua me rozaba con una esquina de una muela. Entonces yo sentí que eso como que tampoco me favorecía y sí, les sé decir que el dolor era algo insoportable. Llegó a un punto en que yo me despertaba del dolor, ya comía, como decimos, de un lado, pero esa fue mi sorpresa, que yo usaba tanta cosa, lo del dentista, enjuagues de cualquier tipo, pero en vez de mejorar, eso empeoraba. Yo creo que ese que nos acaba de decir es algo bien importante, ese bordecito de la muela que le provocaba esa laceracioncita, al final es una inflamación aguda, se convierte en una inflamación crónica, de ahí se vuelve una úlcera. Probablemente este trauma lo venía arrastrando de meses mucho más atrás, ¿verdad? Entonces hasta que se desarrolló el proceso, es bien importante. ¿Durante estos 5 meses se automedicó o pasó consulta con algún médico general? Pues la verdad es que al principio sí me automediqué con enjuagues, porque sí lo hice. A veces me tomaba hasta un ibuprofeno, por decir Sí, sí. algo, pero yo veía que absolutamente nada. Me dieron médicos generales, medicamentos para el hongo de lengua, porque eso es otra cosa importante que si le sirve a alguien, pues es que yo me veía mi lengua blanquecina. Y yo platico con mucha gente por mi trabajo y cuando yo observaba la lengua de otras personas, yo decía, yo a ellos les veo la lengua tan sana y por qué la mía no. Pero en mi ignorancia dejé pasar tiempo. Hasta que una vez dije, no, esto no es a cualquier cosa. Casualmente, en nuestra iglesia pasó una señora a dar testimonio de sanidad de cáncer de lengua. No me están preguntando, pero de que yo la escuché, yo dije, no, eso es. Fui donde una ortodoncista de mi hijo que yo les comentaba. Sí, sí. Y yo todavía llegué bromeando, yo le dije, fíjese que escuché esto y esto, pero yo dije que esto es, y ella todavía me dijo, no ande creyendo esas cosas. Pero al nomás yo, ya me comenzó a hacer la limpieza de los dientes y todo, yo vi un silencio y lo sentí en ese silencio que yo dije, no, aquí no va a ser fácil, esto es otra cosa. Y fue donde ella, pues ya me explicó y ya me mandaron a la persona pertinente para que viera cómo estaba yo. ¿Cómo es importante el testimonio de las personas? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, usted se puso digamos, ahí atenta al testimonio de la hermana que pasó en su congregación. Por eso es importante este podcast, porque queremos que su testimonio llegue a muchas personas, a muchos pacientes que probablemente tienen aquella duda o aquel temor, porque sí, yo creo que en algún momento dado usted pensó que eso podía ser maligno. Entonces, Correcto. muchas veces por el temor de que den ese diagnóstico, pues no consultan a tiempo, ¿verdad? Así es. Entonces es importante conocer toda esta información. Doctor Aragón,
ya ahorita viene, digamos, la parte de diagnóstico, la parte del abordaje de toma de biopsia, la parte de abordaje de estudios de imagen, ¿verdad? Y la cirugía. Si nosotros quisiéramos ordenar cuál sería los pasos que digamos que un paciente, por ejemplo, la hermana tuvo la úlcera y el dolor, se dio manejo médico y no mejoró. ¿Cuánto tiempo habría que haber esperado para tomar una conducta, digamos, un poco más agresiva? Porque yo creo que actualmente, bueno, nosotros somos oncólogos y somos mal pensados. Nosotros Sí, claro. tenemos una lesión que puede ser benigna, pero siempre nos gusta descartar algo maligno, ¿verdad? Pero Sí. ¿cómo nos pudiéramos para que nos entendamos ahí en Sí, ese aspecto? yo creo que de manera general existen síntomas muy claros ya cuando a nosotros como oncólogos, en mi caso pues, como cirujano oncólogo de cabeza y cuello, nos debe llamar la atención algo. Y hablando específicamente de la boca, son aquellas úlceras, hundimientos, induraciones, llagas, como le decimos comúnmente, lesiones blanquecinas, que dice la persona, doctor, ya tengo un mes, 2 meses. Normalmente siempre nosotros decimos, si hay una de todas esas manifestaciones que persista, aún a pesar de un tratamiento médico, por ejemplo, dice la hermana, ¿no? Yo me automediqué con enjuagues. Enjuague. Yo me ponía pastitas. Yo me ponía probablemente indicados por ella misma o probablemente indicados por los colegas Que le dieron que antes de para nosotros hongo también. habían dado una evaluación, ¿vea? O una medicación hongo. Pero aún a pesar de esto, algo que persista por más de 3 semanas debe de ser evaluado hasta no descartar una lesión, ya sea premaligna o maligna, en el área de, digamos, de la boca, ¿vea? De manera general, por ejemplo, algunas veces ya dijimos que no solo la boca alberga cánceres en el área de cabeza y cuello. Pacientes que, por ejemplo, tienen ronqueras persistentes o que van volviéndose roncos cada vez más o dicen, doctor, estoy difónico y siento que me va costando más respirar y de pronto he bajado de peso y no me explico por qué. Mi familia me dice que ya me ven pálido. Entonces son síntomas también, por ejemplo, al área de laringe, que tiene que ver con el órgano de la voz, de difonías que van aumentando y que no mejoran en el lapso también de 3 semanas. Pacientes que también se presentan, por ejemplo, con nodulaciones, famosos ganglios linfáticos en el cuello, y dicen, ya fui con mi médico de confianza, me dijo este tratamiento, pensamos que era una infección, y tomé el tratamiento, pero ya tengo 3 semanas y al contrario de mejorar, van creciendo. Bultos que por más de 3 semanas tengan tendencia al crecimiento, debe de llamarle la atención al paciente, hasta no demostrar lo contrario. Dificultades para la deglución. Pacientes que dicen, eso fue un paciente que vi hace poco y me dice, doctor, desde hace 6 meses yo he sentido algo por dentro de mi garganta. Hasta tal punto de sentir que cuando pasan los alimentos, me pasan raspando algo por dentro. Y eso ya tengo tantos meses. No había consultado porque pensé que era que una gripe, que una alergia. Entonces, siempre que un síntoma en el área de cabeza y cuello persista por más de 3 semanas, aún a pesar de un tratamiento médico, debe descartarse alguna posibilidad de algo eventual. Y esa es nuestra obligación como oncólogos. Sí, y el problema radica en que el problema son células activas, pues, que se están replicando continuamente. Claro. Y lo que en un momento dado yo puedo haber estadificado como una etapa 1, a los 2 o 3 meses eso puede cambiar. Sí. Ya puede haber migrado a los ganglios, ya puede haber migrado. Entonces, la etapa cambia, el tratamiento cambia, hay que ser mucho más agresivos. Hermana, en el momento en que me le hicieron la biopsia y usted tuvo el diagnóstico, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo fue ese golpe? Porque no es lo mismo que le digan a uno, pues se le subió el azúcar, ¿verdad? Sí. O tengo una infección de vías urinarias, ¿verdad? Porque, o como usted lo dice, que llegó bromeando ahí, que mire, ¿cómo sintió? Porque eso es bien importante, porque de la forma en que un paciente tome ese diagnóstico puede cambiar el pronóstico. Correcto, mire, yo sentí
quizás yo no lo realicé, doctor. Yo al principio sí, cáncer, y yo todavía pensé, y perdóneme, mi ginecólogo que una vez me dijo, en tu familia hay cáncer. No, pues no te preocupes, esa expresión yo me la grabé, porque uno nunca se imagina que puede ser paciente de cáncer. Sí. Entonces yo sentí, mire, yo me quedé en shock. Quizás yo lo realicé cuando ya llegué donde el doctor Aragón, que por cierto, este prototipo lo tengo tan grabado en mi mente, y cuando Sí. comparto yo charlas al respecto, yo les digo, miren, es que él solo me puso el prototipo, estaba mi hija conmigo, y cuando él, de una manera muy fácil, muy que uno entienda lo que está pasando y la gravedad, porque a mí me decían, es cáncer ya etapa 3, pero yo en mi ignorancia, yo decía, es serio, pero no había visto qué serio era. Sí. Ya cuando él me explicó que fue como una semana después, ahí sí yo sentí, como decimos aquí en nuestro país, me cayó el 5, Sí, que sí. me dijo, voy a operar esto, voy a quitar esto. Entonces ahí sí yo sentí que realmente comprendí la seriedad de la situación, porque yo dije algún raspado, algo, pero cuando él ya menciona, te voy a cortar la mitad, y cabal, el prototipo se despega y nos explicó tan acuciosamente cómo era. Ahí sentí yo, doctor, póngale unos 10 días después que me dijeron a lo que yo me iba a afrontar. Claro. Esa es la parte. Y creo que también el hecho de que usted predica, usted Sí. tiene, me imagino que grupos a su cargo en donde hay consejería, Correcto. ¿verdad? En el colegio también, que me imagino que también participa en algunas actividades. O sea, es su forma de expresarse al mundo, ¿verdad? Su forma de trabajar, digamos, la voz, la lengua. Sintió algo que iba a perder, no sé, Sí. se puso de rodillas, le oró a Dios y me imagino que en ese momento usted dijo, bueno, hagámosle Echémosle con ganas. todo, echémosle Sí. ganas y comencemos ya. Sí. Creo que esa es la mejor actitud que podemos ver. No todos los pacientes pueden Sí. tener esa actitud. ¿Qué experiencia ha tenido, doc, con sus pacientes? Yo, de manera muy general, quizás 9 de cada 10 pacientes o 10 de cada 10 pacientes llegan con lo mismo. O sea, entienden la dimensión de la enfermedad, pero cuando ya nosotros explicamos, tu tratamiento iniciará con esto, sigue con esto, tal y tal cosa. Y también creo que acudir con los especialistas indicados, en el caso, bueno, de las enfermedades malignas, pues para eso estamos los oncólogos. Y si hay especialistas muy particulares de esa área, pues también creo que al final el paciente se siente respaldado cuando uno de médico trata de ser lo más explícito en cuanto a cómo está la enfermedad, cuáles son las expectativas, pronóstico, porque muchos pacientes, y no me dejan mentir, en sus testimonios o en los que ellos dicen, a mí me dieron tanto tiempo de vida. Sí. A mí me dijeron, mañana ya te fuiste con Dios. Probablemente eso nosotros como oncólogos no lo podemos decir. Sin embargo, nuestro conocimiento nos permite decirle al paciente, esta es tu situación, esta es la etapa del cáncer, ¿vean? Esto es lo que ofrecemos, esto es el pronóstico de vida. Al final, en mi experiencia, creo que el ser de esa forma con el paciente hace que el paciente primero entienda su enfermedad. Segundo, todos los pacientes, pues no es una noticia agradable para nadie, ¿verdad? Porque dentro de los tratamientos, pues nada, yo siempre les digo a los pacientes, nada de lo que vamos a hacer es un dulce para ti. Implica cambios en el estilo de vida, cambios de yo era una persona activa, pero temporalmente dejaré de serlo y mi vida cambiará. Y entonces el impacto. El impacto. Y por eso creo que es importante lo que dice. Bueno, andaba mi hija. Yo siempre les digo a mi asistente, si es un paciente de primera vez, que vengan los familiares que tengan que venir. Sí. Porque al final el soporte de la familia es también una parte importante que saca adelante al paciente. Y el apoyo familiar. El apoyo familiar, la fe. Sí.
Importantísima. Bastante, sí. Yo también siempre les digo, yo hago con los pacientes lo que puedo hacer, porque en muchas ocasiones también no puedo pasar muchas situaciones inherentes a cómo está su enfermedad, qué tan y extenso, qué ¿no? importante esos dos puntos, el apoyo familiar y la fe, Sí, claro. porque de eso determina muchas veces el éxito de un abordaje quirúrgico, el éxito de la quimio y la radio, porque cuando un paciente se siente solo, o Sí. cuando un paciente no tiene la esperanza en Dios, por más quimio, por más radio que uno le dé, no funciona. No, y a pesar de que, perdón, esos tratamientos lo bajan a uno completamente, Claro. porque uno lo experimenta. Y yo le soy honesta, en el caso de, ya cuando estaba en el tratamiento, la primera quimio que me dieron, porque me daban radio en la mañana, Sí. no, perdón, quimio en la mañana, y a mediodía yo entraba a la radio para aprovechar las dos cosas esa vez. Pero hubo momentos, a pesar de que uno tiene la fortaleza de Dios, la familia, pero yo lo tengo tan presente porque iba saliendo de enfrente y de repente a mí me dieron ganas de llorar. Yo lloraba, me recuerdo, andaba manejando, ¿se acuerda que le preguntamos, ¿puedo manejar ya? Y él me dijo, sí, y yo dije, me voy a ir manejando. Pero yo iba en el carro y yo sí, me vine para abajo comprendiendo que era parte del tratamiento, que era parte, pero sí, hay días que si uno se viene para abajo teniendo, digamos, la fortaleza que uno necesita. Pero creo también que el mismo tratamiento baja el cuerpo para, ustedes saben mejor eso que yo, pero sí hubo momentos en que sí uno dice, Señor, ayúdame, no me soltés, porque si me soltás no sé qué voy a hacer. O sea, ya todo pues planificado, esto y lo otro. Y lo que platicábamos en una consulta, que a veces uno puede tenerlo todo. Claro. Pero aquí la mano de Dios y creo yo, la voz de Dios tiene la última palabra. Esa parte. Porque muchas veces nosotros hemos tenido etapas en las cuales nos sorprendemos, ¿verdad? Que siente los buenos resultados y no nos explicamos por qué. Entonces es ahí donde la mano divina es que nosotros mismos decimos, bueno, aquí Dios obró, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros, nosotros en nuestra clínica, en el Centro Oncológico Integral, tratamos de hacer el manejo multidisciplinario. Yo me recuerdo que cuando usted llegó con el doctor nos comentó el caso junto con la doctora Monroy y se analizó, me recuerdo yo, él decía, la opero primero, le damos radioterapia y quimio primero y después la opero. Entonces, lo importante es que cuando se tiene el diagnóstico, precisamente, como bien decía el doctor, este ya es un manejo multidisciplinario. Y en el Centro Oncológico Integral, pues tratamos que todos nuestros pacientes se manejen de esa forma, de una forma multidisciplinaria. Y ya una vez teniendo el plan, se comienza. En el caso suyo comenzamos con un abordaje quirúrgico radical. Que este abordaje quirúrgico radical no se hace en cualquier lugar, ni cualquier especialista lo hace, porque es una cirugía sumamente agresiva. Entonces, quería que así en pocas palabras nos explique cómo fue esa cirugía, cómo fue y cuáles eran los objetivos de la cirugía. Sí, bueno, miren, creo que es una pregunta importante porque los pacientes quizás ante una biopsia positiva dicen con quién y ahora qué, vea, quién me va a atender. O sea, muchos pacientes no saben que los oncólogos tratamos cáncer. O sea, desconocen estas especialidades, vean, y dicen, bueno, entonces voy con mi médico de confianza y él me va a decir, vean. Probablemente así ocurrió en el caso de la hermana Patti, ¿verdad? Pero tuvo bien, sus médicos muy acuciosos actuaron en el momento en que debían de ser. Creo que inicio con esto porque lo que yo voy a hacer como cirujano oncólogo de cabeza y cuello dependerá de muchos factores. Primero, factores del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo un cáncer en un paciente que tenga 18 años, 20 años, a un cáncer que tenga un paciente 80, 90, 70 años, diabético, en insuficiencia renal, con trasplante, con muchas otras enfermedades que pueden cambiar las expectativas o los panoramas o incluso la envergadura de los procedimientos. Y hablamos específicamente de cirugía. Otros factores tienen que ver con situaciones inherentes al tumor. No es lo mismo operar un tumor temprano, y por ejemplo en el área de cabeza y cuello hablamos tumores de menos de 2 centímetros,
a tumores que pasan esa envergadura, que son 6 de cada 10 pacientes. Que aparte del lugar donde se originó el tumor, ya tienen siembras en el área de cabeza y cuello, los ganglios que están aquí, vean. Entonces ya no solo decimos, bueno, solo voy a operar el lugar donde se originó, sino también hay que abordar otra área. Y muchos de estos pacientes implican reconstrucciones con su mismo tejido, y de pronto agarrar tejido del hombro, agarrar tejido del pecho, pasarlo por otro lado para garantizar que al momento de garantizar erradicar la enfermedad, pues el paciente quede con su misma función. Funcional, ¿verdad? Pero también estéticamente aceptable. Y de pronto también aquí eso es importante porque lo que se puede hacer con un paciente, lo que se puede ofrecer con un paciente depende también de la experiencia del equipo de médicos que en ese momento abordará al paciente. Y entonces, por ejemplo, también en la época actual, ¿verdad? Se dice que entre más experiencia o experticia tenga un hospital o un centro o un profesional de la salud, pues mejores serán los resultados que el paciente puede tener, porque al final nosotros medimos nuestros resultados con paciente. No medimos con yo me tardé tantas horas y todo eso, porque al final eso, digamos, es parte de nuestra experticia, ¿verdad? Y al final, si lo hacemos es para garantizar resultados positivos en el paciente. Entonces, pienso yo que, por ejemplo, en el caso de la hermana Patti, pues bueno, tenemos un tumor ya con una enfermedad diseminada para los ganglios del cuello, que como ya les dije, es 6 de cada 10 pacientes se van a presentar de las mismas características. En ese momento, doctor, ¿usted ya tenía planeado qué tipo de cirugía le iba a hacer? Sí, no claro. Es que en el momento se decide, ¿no? No. Obviamente para llegar hasta saber eso, vea, ella tuvo que pasar por biopsias, tuvo que pasar por tomografías, por resonancias magnéticas, por ultrasonidos. Y esos estudios son estudios que nos ayudan a sustentar los tratamientos y las envergaduras de los procedimientos, porque también nosotros no podemos ver qué tan profundo, por ejemplo, un tumor está, si no tengo un estudio. Sí. No puedo saber si hay afectación de los ganglios del cuello si no tengo tal estudio, por ejemplo, una tomografía. En el área de cabeza y cuello es importante que el paciente tenga evidencia del pulmón, porque así como le decía usted, son órganos principales donde un tumor se puede diseminar por sangre y llegar. Y no necesariamente solo en el área de cabeza y cuello, de manera general. Entonces, llegamos a la conclusión de que su enfermedad estaba así, iniciamos su tratamiento con cirugía, una cirugía, bueno, que consistió en quitar prácticamente el 60% de su lengua. Más de la mitad. Y aparte, pues, abrir su cuello para vaciar el contenido de los ganglios linfáticos afectados en el área donde se originó el tumor. Y, bueno, esperar resultados. Al final... ¿Cuánto tiempo más o menos duró la cirugía? Normalmente en esta cirugía nos tardamos de 4 horas y media, dependiendo de la complejidad, porque no es solo decir, voy a ir a cortar y hay que vea cómo cicatriza, no, sino es de repente en esta área compleja que tiene que ver con alimentación, con habla, con respiración, tenemos que garantizar que ese paciente evolucione bien, porque no solo es la cirugía. Sí, el 70% del papel está hecho por la cirugía, pero el 30% restante viene con la adición de tratamientos de consolidación. Los tratamientos complementarios. Y si yo con mi cirugía retraso esos tratamientos de consolidación, pues el beneficio del paciente va para abajo. Entonces creo que también aquí es importante esto porque de pronto pueden llegar o llegan a nuestra consulta pacientes que dicen, pero mire, un paciente le fue así. ¿Y a mí cómo me va a ir? No podemos extrapolar lo que un paciente se le hizo o se le va a hacer con otro paciente. Cada paciente es diferente. Y eso lo hablábamos en las consultas, porque muchos pacientes me preguntan, pero doctor, ¿por qué a mí me fue de esta forma y a este otro que estaba igual le fue de esta otra forma? Y por eso es importante también que el paciente entienda que... la envergadura de los procedimientos depende de qué tan extenso esté el paciente, de las condiciones del paciente y de ciertas características inherentes, por ejemplo, en mi caso, al área quirúrgica, soportes nutricionales, equipo de colaboración, hablamos de nutriólogo,
Y yo creo que eso es sumamente importante, que el médico le explique al paciente todo eso, porque al final el paciente es el que va a dar el ok, sí, opéreme. Sí. No, claro, sabiendo todos esos factores y complicaciones que pueden Y yo haber. creo que por eso es importante, porque la hermana decía una cosa importante, decía, bueno, el doctor nos explicó desde el primer momento en qué iba a consistir, pero no solamente eso, sino en esto es el primer paso, esto es lo que sigue y esto también. Estas son las posibles, digamos, eventualidades, esto es lo que se espera. Y creo que esa orientación obviamente nosotros la podemos dar porque somos del área que trata estas enfermedades. Estamos un poco más orientados o debemos de estar orientados porque el paciente, la obligación del paciente es tener dudas siempre y la obligación de nosotros los médicos es saldarles esas dudas, respaldar la decisión que el paciente al final va a tomar. Yo creo que en ese sentido quizás me gustaría que la hermana nos pueda decir, ¿verdad? O sea, ella, así como bien decía, ha escuchado muchos testimonios y ha visto, y de pronto en una consulta ella me comentaba, fíjese que yo conocía a un amigo que tuvo lo mismo, pero probablemente su desenlace no fue un poco más, un poco diferente, sí. ¿verdad? Y creo que eso es importante porque no es quizás lo que nosotros digamos, sino lo que el paciente siente. Porque el paciente, cuando va a sus tratamientos, habla con los demás pacientes. Tiene experiencias y dicen, a mí me ha ido así. Y hay veces que es malo eso, porque hay veces que las dietas, si quieren tener las mismas dietas, entonces muchas veces no es bueno también que entre pacientes se digan, o sea, sí que platiquen y sus experiencias, pero que entiendan que cada caso es diferente, que no van a tener los mismos síntomas, no van a tener las mismas recomendaciones, incluso los tratamientos van a ser diferentes. Hermana Patti, en ese momento que el doctor lo operó, bueno, aquella incertidumbre de cómo voy a quedar, cuando usted despertó y esas primeras semanas, ¿cuál fue la mayor dificultad? ¿En el habla, el comer, comenzó a perder peso? ¿Qué fue el miedo ahí? Siempre con expectativas. Me ayudaba cuando él llegaba para ver cómo estaba, porque entraba muy contento. Entonces yo decía, vamos bien. Uno ve las expresiones de ustedes para uno de paciente es bien importante. Sí. Entonces yo decía, vamos bien. Y ahí usted curaba y todo. Ya posteriormente fui viendo y ya había comprendido antes, doctor, que la cirugía, cuando él dijo el cáncer lo hemos erradicado, pero yo sabía que el proceso que continuaba iba a ser un poco más difícil, porque en la operación aún mi hermano me decía, mira, me da miedo la cirugía. Fíjate, decía yo, que cómo voy a estar dormida, le decía yo, y bromeábamos con eso. Voy a estar dormida, pero lo que me da miedo es la recuperación. Esa parte. Posteriormente sí, yo no le voy a negar, cuando se me hizo la fístula, ese seguimiento que seguía, ahí yo fui realizando a lo que me iba a afrontar, que no era, ya me operaron, ya estoy bien, sino que es un proceso, y les sé decir, no ha terminado aún, porque es un día a la vez que uno va con la situación, pero yo siento que también es cuestión, después de Dios, de madurez, de saber que la vida, como usted bien lo dijo, no va a volver a la normalidad anterior, sino que va a ser diferente. En mi caso, me afectó mucho el peso. Me afectó porque yo ya había estado en una dieta. ¿Cuánto peso más o menos perdió? Yo empecé pesando 125 libras, pero hoy, que yo les comentaba, hace un año exacto me pusieron ya lo que era el tubo gástrico, porque en cuestión de 12 días yo había perdido 9 libras. Porque yo me tomaba tal vez lo que me habían dejado, pero no lo asimiló, mi cuerpo no lo asimiló. Entonces, a raíz de eso, el mismo doctor Aragón me dijo, váyanse a Oripa, que no necesito, porque después me faltaba el tratamiento. Sí. Entonces, yo sentí que lo que me afectó ya después de todo fue eso, el manejo del peso, porque recuerde que aún que estoy con mi boca ya acotada, digo yo, la lengua acotada, tanto la cirugía como el tratamiento no es lo mismo. Yo puedo ver un plato de comida y yo me entusiasmo,
Claro. Pero yo ya después de 3-4 bocados, yo siento que todavía no he madurado, todavía le falta ¿Qué más falta? sanidad. Ujú. Y no, yo creo que eso me comprendan quienes nos escuchan. No es que usted va a comenzar a sangrar. No, no, no. Es que como quedan todos los nervios pues vivos, pues la lengua comienza a aprender otra vez. Y yo igual. Entonces yo siento que el peso fue lo y que la más voz, a como la tiene ahorita, como estaba en esos momentos, sí ha cambiado. Fíjese, doctor, que aquí quien me alentó mucho fue usted. Y usted usted me lo comentó en la siguiente cita que yo tuve, ya con el tratamiento que usted me veía. Y algo que a mí sí me ayudó muchísimo, porque en mi trabajo no remunerado, pero Dios me remunera con la sanidad, Ujú. Sí, yo dependo mucho de mi voz. Claro. Yo dependo, pero a mí lo que me alivió mucho fue que una vez en una cita usted me dijo, mire, me dice, pero yo veo que su timbre de voz no ha cambiado. Entonces yo dije, no estoy tan mal. Yo comencé, no estoy tan mal. En una opinión, andaba en el supermercado y una doctora que no sé quién era, se me acercó y me dijo, y usted ya vio que usted puede hablar. En ese entonces estaba en terapia de lenguaje. Y yo todavía le dije, y que yo no iba a hablar. Es que mire, me dijo, esa operación que le han hecho no es cualquier cosa. Y hay gente que se queda afónica, hay gente que ya no vuelve a manipular bien las palabras. Y en otra tercera oportunidad, usted todavía me dijo, bueno, me dijo, ¿y cuándo va a comenzar a predicar en mi caso? Ujú. Y yo todavía le dije, y que ya puedo. Sí, me dijo, ya puede. Y cabal, en un lapso de 15 días, se dio la oportunidad. Claro. Con el complejo, porque lo tengo que decir, que no se me entendía. Yo decía, y yo a la gente le preguntaba, mire, y me entienden. Porque yo todavía, ¿verdad? Sí. Uno dice tener fe, pero hay veces que uno dice, y aquí. Pero eso me animó mucho, que me dijeron, hay gente que no queda igual, hay gente que no vuelve a hablar, hay gente que no vuelve a pagar. Me dijeron mucho Sí. eso. Gracias a Dios en la reclusión, Sí. hasta la fecha, no tuve problema. Para nada, para nada. De ahí son las secuelas que me han quedado crónicas, que hemos hablado, De la de las saliva, radios, sí, del la saliva, el sabor, que me juega. Hay días buenos y hay días malos, pero por lo demás no decía, mire, fíjese que usted me dijo, ¿puedo ir al dentista, doctor? Y usted todavía me dijo, aún no podemos ir todavía. Y uno va comprendiendo que su realidad, Dios le da a uno una nueva oportunidad. Pero uno tiene que madurar que la realidad es diferente. Yo a mi hermano bromeaba un día y le dije, mira, nunca me vayas a invitar a un sorbete de cono. Y él se me quedó viendo, ¿y por qué me estás diciendo eso? Porque fíjate que hasta hoy, que eso fue hace como 2 meses, he realizado que yo ya no puedo sacar la lengua porque yo ya no tengo esa parte. Así que lo mío es con cuchara. O sea, hacer las cosas Sí. que se puede salir. Algo sí. tan sencillo, de verdad. Algo, que algo uno- tan sencillo, Ujú. doctor, pero yo decía a mis alumnos, yo soy maestra y no me vayan a sacar la lengua. ¿Y por qué? Porque yo no la puedo sacar de regreso. O sea, bromeando con cosas que es mi nueva realidad. Y lo Sí. tengo que comprender, que tengo que estar agradecida. Sí, agradecida claro. por la vida de ustedes y por la experiencia que he vivido, que no es fácil, pero Claro. que se puede salir, se puede. Sí, y yo creo que lo que ha comentado ella, pues la hermana, al final es importante porque quizá nosotros de médicos nos enfocamos algunas veces en lo inmediato y, por ejemplo, bueno, garantizar que mi cirugía al mes esté correcta, ¿verdad? Sí. O sea, así como, por ejemplo, la hermana, ¿verdad? Yo le operé un día y al mes ya estaba en su tratamiento. Sí. Por lo tanto, significó que la cirugía estaba perfecta para iniciar. Pero de pronto creo que también es importante la personalización porque, bueno, un año después que estamos hablando de esto, Exactamente. o sea, ella nos dice, bueno, fíjense que tengo cierto grado de temor, vea, de decir mal una palabra o pronunciar algo, o de repente me da un sorbetito y yo ya no lo puedo, Claro. vea, Ujú. entonces me da un poco de penita. Pero son situaciones que creo que pues somos seres humanos, o Así sea, al es. final Así somos, es. bueno, la hermana que trabaja su vida, ¿verdad? Es parte de estar
con personas y en una vida social muy activa. No, y que ya se incorporó a su vida laboral. Sí. Pero también creo que es importante porque, por ejemplo, o sea, el ímpetu del paciente, la esperanza del paciente, yo he visto que los mejores resultados son el paciente que tiene fe y esperanza. Sí, así es. Si el paciente no tiene eso, claro, y eso depende también desde cómo le haya llegado el diagnóstico, desde cómo le haya ido en su proceso, aún a pesar de situaciones eventuales, pero el paciente cambia la mentalidad. Sí. Y muchas veces también la forma en que el médico da el diagnóstico. Bueno, Y sí, el también. médico da un bien así catastrófico, sin poca esperanza, el paciente se viene abajo. Sí. Entonces, también nosotros como médicos tenemos que ser bien prudentes a la hora de manejar eso, de manejar las etapas, ¿verdad? Porque muchas veces puede haber una etapa ya 4 también, pero el paciente puede vivir muy bien, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso. Bueno, en la parte quirúrgica, pues salió muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. Yo me recuerdo que ya el doctor le dio un buen seguimiento y de ahí pasamos a la parte de que comenzó ya con la radioterapia, algo nuevo. Terminó con la parte, Algo nuevo, digamos, doctor, sí. aunque fue lo más delicado, porque para mí un tumor de cabeza y cuello que no se logre operar, vamos con los pies hinchados, porque el pilar fundamental es la cirugía y que queden límites quirúrgicos negativos, que es el objetivo final y que el doctor logró erradicar por completo todo. Entonces, eso a nosotros, como oncólogos en quimio y en radio, es lo que nos favorece y siempre quisiéramos que todos los pacientes llegaran así, le llamamos R0, que es límites quirúrgicos negativos, ¿verdad? Y con la disección adecuada de ganglios. Bueno, llegó a mi consulta, me recuerdo yo que sí le costaba muchas palabras, ¿verdad? Costaba entenderle en ese momento, ¿verdad? Había muchas molestias para tragar, el peso, ¿verdad? Que en ese momento, y le expliqué yo cómo sería la radioterapia, fueron 25 sesiones, que tenía que llegar todos los días, 10 minutos, ¿verdad? Y pues algo nuevo, ¿verdad? De Algo venir de algo totalmente nuevo. Sí. Entonces, ¿qué eran las expectativas en ese momento cuando le expliqué el tratamiento? Pues fíjese que la expectativa era como todo el dolor, ¿verdad? Entonces yo dije, quizás me tomaron una máscara, porque es una máscara, yo eso jamás lo había visto. Siempre escuchamos gente, pero como repito, nunca nos vemos en los pies de ellos. Claro. Y entonces yo dije, esto va a ser doloroso, la quimio igual, me dieron 5 quimios, y yo dije, esto a saber qué me va a dar, pero ya cuando fuimos, lo que hablábamos antes del programa, siempre Dios pone ángeles, había gente muy amable, me iba a sentir esto, la doctora Monroy, que era mi quimioterapeuta, iba a hacer esto, le puede dar esto, las enfermeras, igual en la radioterapia en el COI, fue algo que tenga la amabilidad, porque en ese momento uno anda demasiado vulnerable y expectante que va a suceder. Gracias a Dios mi tratamiento corrió, me agregaron 5 más, se recuerda, 5 más terapias. Terminé prácticamente el mes que se hizo todo. Las secuelas me dio más que todo agotamiento. Era un agotamiento, fatiga es la palabra. Yo dormía cuando casi nunca lo hacía, muy así. La quimio igual, ellas me explicaban, las enfermeras que lo aplicaban, que no para todos los pacientes era igual. Y yo me imaginé que cada pasada de quimio iba a ser, pero yo me sentía muy cómoda, sí, desgastada. No perdió el cabello, me recuerdo. No, en mi caso no, porque me explicaron que las quimios que a mí me pusieron eran para que las radios hicieran mejor efecto. Una radiosensibilizante. Sí. Y eso también yo lo aprendí, que en mi caso no perdí todo el cabello, no fue una quimio muy agresiva, porque yo el tumor ya no lo tenía. Sí, en el caso ya no lo tenía, era más que todo preventivo el tratamiento. Comentábamos antes del programa si me habían dado ganas de retirarme. La verdad que no, yo sentí que Dios me estaba dando una oportunidad nueva y que no había un motivo por el cual yo tenía que decir hasta aquí no. Sí, la quimio me dio secuelas estomacales, pero duró un mes, prácticamente un mes. Las enfermeras muy amables me explicaron cada cosa
igual en COI me dijeron, mire, esto va a pasar, cómo se siente, y lo llevan a uno hasta la camilla. Y yo me imaginé que las radioterapias, pues si ustedes me conocen, los que nos escuchan, iba a ser aquello de 1 hora, ¿verdad? Yo decía, a saber cuándo se va a tardar esto, pero la verdad que era algo muy rápido. Es rápido. Muy rápido. Los equipos que contamos en el país, Eso. ¿verdad? Son muy buenos, son de última generación. Sí, Podemos dar las técnicas más avanzadas, intensidad modulada, bus integrado, BIMAT. Entonces, eso pues es bueno para la población, Sí, ¿verdad? Que tengamos acceso. Hay de estos equipos también hay en la parte institucional, en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud también cuenta con algunas técnicas, probablemente no se puedan, pero en general son equipos muy buenos. O sea Sí. que la población salvadoreña, pues sí, tecnológicamente sí andamos bastante bien. Me recuerdo yo que presentó la mucositis, que se le inflamó la garganta, que la piel se le puso rojita. ¿Cuántas semanas más o menos duró ese proceso? pues la verdad que fueron casi como 15 días, las 2 primeras. Y ahí fue donde me agregaron 5 más, pero ya un poquito más leve, porque yo de por sí mi piel es así. Era Mi piel es sensible. bien delicada. Y eso fue divertido también, porque cuando le ponen a uno la máscara, yo el primer día quizás yo, en el susto, que yo no sabía lo que iba, me mordí el labio. Entonces cuando ya respiré y me fui a cambiar, yo dije, Dios mío, esto ya me está dando esto, porque eso también pasa, Sí. que a veces a uno normalmente le duele algo, le pasa algo, y uno todo lo lleva a la misma situación, pero no, era más que todo la presión que yo sentí la primera vez. Pero para mí todo eso era nuevo, era algo novedoso. Es más, yo he comentado con muchos parientes, y yo les digo, miren, no tenemos nada que envidiarle a otros países, sinceramente no, porque todo está de última, la preparación que ustedes tienen, pues uno lo va viendo, que uno va, esto lo pues vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, y eso sentí yo que me sentí segura de que el proceso era así, pero que iba a dar su resultado. Sí, qué bueno. No sé, Sí, doctor, si sí, mire, doctor, fíjese que yo creo que lo que ha dicho la hermana es bien importante porque, bueno, en el caso mío y de nosotros dos, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar, por ejemplo, y ser parte también del Centro Internacional de Cáncer, del Hospital de Diagnóstico, que es donde recibo la radioterapia. Y bueno, por ejemplo, yo tengo la fortuna de tener pacientes nicaragüenses, costarricenses, guatemaltecos y hondureños bastantes. Hermano, y dicen, hermano lejano también. Sí, claro. Bueno, Sí. y hermanos que buscan y dicen, oye, pero aquí me dan lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos. Ujú. Y no tiene nada que envidiarle, ¿verdad? Y muchos pacientes, compatriotas o pacientes centroamericanos vienen y dicen, venimos a buscar porque hemos escuchado que aquí o nos han dado muy buenas referencias de la tecnología, de buenos resultados. Y eso es muy trascendente porque de pronto también hay algunos pacientes que dicen, no, yo me voy a ir para tratarme en otro lugar. Cada quien sabe, ve, ahí tiene derecho a hacer lo que su libre albedrío le permita, pero esto es importante porque, o sea, la población salvadoreña no está exenta de tener acceso a manejo en cáncer de primer mundo, o sea, de calidad. Así es. Y de repente también antes se pensaba y decían, bueno, este medicamento no lo dan en El Salvador, me voy a ir a Estados Unidos. Pero hoy, no. O sea, todos los oncólogos de quimioterapia, la doctora Monroy, todos dicen, las quimios de los últimos estudios. Esto es lo novedoso. Sí. Esto es lo que tiene evidencia. Esto salió en el artículo tal del año pasado o de este año y probemos y aquí está presente en Salvador. En el caso de usted, doctor, bueno, todos los procedimientos que hace, de pronto el doctor dice, o yo le digo, este tumor no lo puedo quitar. Y el doctor dice, ok, lo voy a evaluar y tiene técnicas que también, o sea, no tiene nada que envidiarle a Canadá, Estados Unidos, México. Pues sí, ¿verdad? Entonces, y tenemos muy buena tecnología acá, ¿verdad? Bueno, pasó el proceso, pasó por los 3 tratamientos quirúrgicos, ya de ahí, pero viene otra cosa, la parte nutricional, el apoyo nutricional, que es bien fundamental, ¿verdad? Posterior a los tratamientos, y viene la fase de recuperación. Y me recuerdo yo que le dije, bueno, ahorita no vamos a hacer nada, va a descansar por 3 meses, y vinieron los primeros estudios posterior al tratamiento.
que fue una tomografía y creo que fue una laringoscopía, creo yo que el doctor creo que se la realizó. Sí, que él me dejó, al principio sí, digamos hablando de las secuelas, porque cada cuerpo reacciona diferente. Sí. En mi caso, cuando yo terminé el proceso de las radios, sí, yo sentía dolor y tenía cita y fuimos. Eso también me gustaría expresarlo. Uno está, como no ha terminado todo el proceso, porque uno dice, ya terminó todo. Claro. Pero yo recuerdo cuando usted me dijo, no, me dijo, igual usted me dijo, vamos despacio. Y uno de los sustos que sí yo sentí, porque para mí fue un susto, fue cuando yo dije, fíjese, porque yo siento dolor, y era que se me había ulcerado una parte de abajo del operado a raíz de todas las radios que yo recibí, que eran las mismas secuelas que ya me habían explicado. Entonces yo ahí sí, cuando solo usted dijo una expresión y dijo, veo algo que no me gusta. Eso yo sentí que me dio vuelta el mundo completamente a todo lo que había vivido. Obviamente me dio el tapamiento y lo superamos en 15 días, porque en 15 días me volvió a ver. Entonces yo ahí fui aprendiendo que es un proceso a largo plazo. Claro. Así es. Que tenemos que sentirnos agradecidos los que somos sobrevivientes de un cáncer, porque no podemos vivir con la ansiedad de que esto va a suceder, o ya me volvió, porque es lo primero que uno dice, a saber si ya me volvió. Y eso primero, y es normal, pero uno aprende a madurar, que el proceso continúa, que uno sigue teniendo fe, sigue cuidándose y sigue pues comportándose maduramente ante la situación. Así es. Eso ha sido, doctor, quizás la secuela más grande que yo tuve con respecto a lo que es la posterior al radio tratamiento. posterior. De ahí a ahorita actualmente, que tengo exactamente un año de haber terminado la cirugía, y en agosto cumple un año de haber terminado el proceso. No llevo ni un año de eso. Sí. Y yo digo, bueno, aquí es un día a la vez, viendo con lo que más lucho ahora, doctor, es con la alimentación, porque solo tuve 4 meses. Aprendí a pasarme todos los complementos alimenticios, Agua, sopas de todo tipo. La bendición que tenía es que todavía podía tomar algo. Vía oral, sí. Ahorita con lo que peleo más que todo es con los gustos. El gusto, el caliente ya lo soporto, los ácidos, a veces sí, a veces no, pero todavía es un proceso que no ha terminado. Así es. Sí. Yo me recuerdo que a los 3 o 4 meses le hicimos una tomografía, salió negativa, salió todo Correcto. bien. Y le dije, bueno, hoy sí ya puede dar su testimonio. Sí, ¿Cómo usted fue ese testimonio? ¿Cómo lo tomó la Pues mire, congregación? como todo fue sorpresivo, yo tengo una familia espiritual no nacional, yo la tengo internacional. La gente estuvo orando mucho, porque sí, yo tengo que agradecerles, y donde llego yo les digo muchas gracias. No se había dado a conocer mi caso en la iglesia, nada. Yo dije, mantengamos el perfil bajo y echémosle gamas. Sí. Y así sucedió. El día que yo lo di fueron media hora. Yo fui, gradualmente yo lo llevaba. La gente pues se espantó por a donde había sido el caso. Y yo creo que la gente se pone mal cuando digo, no, es que me quitaron la mitad de la lengua. Y ahí uno comienza, ahí es donde yo vi, y yo terminé, no dije nada, la gente muy agradecida. Posteriormente a eso, sí sentí que fue bueno haberlo dado, por el motivo que estamos en el programa hoy, porque mucha gente escribió y decía, mire, yo estaba deprimido, aún hace 15 días yo estuve en Sonsonate, mire, mi esposo estaba deprimido porque tenía un cáncer no sé dónde, pero el decir, miren, sí se puede, van a haber días buenos y van a haber días malos, pero como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? El humor, la actitud y el trasfondo de todo, el fondo que tiene uno, la gente apoyando, orando, pero el desánimo es algo que uno tiene que tratar de evitar el más tiempo posible, no estancarse, porque posteriormente al testimonio sí, la gente me escribía o escribían, ¿verdad? Mire, gracias porque yo estaba mal. Yo siento que una carga menos, porque quieras o no, como que hay un compromiso también con Dios, ¿verdad? Correcto. Porque correcto. pues sí, es algo que se vino pidiendo por tanto tiempo, Sí. ¿verdad?
Y Sí. en ese momento, pues, creo yo que sí era importante dar a conocer su testimonio de vida, ¿verdad? Correcto. Y la gente, perdón, El primer año es que es el año de mayor riesgo de una recurrencia, que ya casi lo llegamos, sí, ya pasó y está sana, pues, ¿verdad? Entonces, pero eso no quiere decir que ya no hay control, o sea, que ya correcto. no hay estudios, que ya no hay, ¿verdad? Siempre va a haber un pequeño riesgo de una recurrencia, pero con la fe en Dios esperamos que lleguemos a los 5 años Sí, Sí, y claro, que ojalá sí. llegue sana. sí, sí, Yo así creo es. que ha sido muy bonito este podcast para hablar de este tema muy importante. Gracias por abrirnos su vida, abrirnos su corazón, ¿verdad? Y dar a conocer el caso. No sé, doctor, si tiene unas Sí, palabras. no, agradecerle porque yo creo que más que tratar de un tema en sí de los tratamientos que existen actuales, que la realidad es que no es lo mismo lo que yo puedo decir aquí que a tener al paciente, porque cuando uno recibe un paciente, recibe al papá de alguien, al esposo, al hijo, un ser querido de alguien. Y creo que, bueno, usted y yo vemos pacientes llorando frente de nosotros, familiares que nos dicen, doctor, haga todo, vea, o estamos dispuestos, vea. Pero no es lo mismo ese momento que es muy personal, muy íntimo, y el paciente en ese momento tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, tener ahora a la hermana, vea, que dice, mi situación fue difícil, porque nada es un dulce, como decíamos, pero ahora está, digamos, en una etapa en donde ve la vida cada día con un agradecimiento al Creador. Y dice, tengo una oportunidad de concientizar al que pueda ayudar. Tengo una oportunidad de decir, sí se puede. Tengo una oportunidad también de reconocer que, bueno, o sea, hay situaciones que trascienden de lo que nosotros como especialistas podamos hacer. Y creo que eso es algo importante. Al final creo que el punto de vista de un paciente pesa más y es un testimonio vivo que levanta más ánimos a pacientes que lo necesiten. Y también invita al paciente que duda, al paciente que tiene temor porque su vecino le fue mal, porque vea, o sea, muchos pacientes llegan y dicen, no, doctor, yo no venía porque no quiero pasar por eso. Sí. O porque a mi vecino quedó así, o mi vecino tal cosa. O después del tratamiento murió, o después del tratamiento quedó mal. Y por ejemplo, hicieron esto y le dieron tal y se operó. O sea, entender también de que al final todos somos diferentes. Sí. O sea, no nos parecemos. Y creo que eso también es importante porque la hermana pues ya lo dejó en claro. Al final creo que quizás algo que yo siempre les digo a mis pacientes y quizás con esto les agradezco la oportunidad y la confianza que tuvieron, es hay algo que depende de nuestro actuar médico, pero hay otras situaciones que no dependen de nosotros. Y eso es la fe del paciente, la esperanza y el soporte importante de los seres queridos que apoyan el llanto, el temor, ¿vea? Y la incertidumbre del paciente también. Sí, sí. Bueno, somos el Centro Oncológico Integral, estamos en Torre Humana, nivel 12, consultorio 03. Agradecemos al Centro Internacional de Cáncer por haber patrocinado este podcast y nos despedimos con las últimas palabras de la hermana. Bueno, primero agradecerles por estar siempre en los momentos más difíciles de uno. Y si nos están escuchando, pues no se rindan. Yo siento que tomados de la mano de Dios podemos salir adelante, no rendirse, no dejar tratamientos a medias. Y a los cuidadores, que eso es muy importante, por favor, en ese momento uno no necesita tanta palabra, lo que necesita es que alguien esté ahí con uno, ánimo para ver días buenos, días malos, pero siento que podemos salir adelante, es un día a la vez, esperando que Dios haga y tenga misericordia de cada uno de los pacientes, como hemos sido nosotros. Gracias, hermano Patti, por sus palabras. Doctor Aragón, las palabras de despedida. Gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, con gusto lo podemos saldar. Les agradecemos la confianza a todos nuestros pacientes que son parte de nuestro centro y para aquel que lo necesite, con gusto para servirles también. Y por último, pues creo que vamos a estar haciendo esta actividad una vez por mes
porque creo que es una actividad muy bonita para que las personas sepan a viva voz cómo se vive un cáncer, cómo se maneja el cáncer, Sí. cómo poder sobrellevarlo. Así que Así es. gracias por la atención y nos vemos el próximo mes. Hasta la próxima.